Las imágenes digitales están reemplazando a las imágenes convencionales en medicina por las grandes ventajas que representan sobre las primeras. Radiografías que se extraviaban con mucha facilidad o se deterioraban por las múltiples manipulaciones, el gran costo que tenían en las instalaciones, el personal que debía laborar en ellas, el procesado químico para obtener una imagen. Todas estas desventajas son solucionadas hoy en día con la digitalización de las imágenes médicas. Esta digitalización la gestiona el llamado PACS. El PACS no es otra cosa que el sistema de comunicación, archivo y visualización de las imágenes médicas. Este sistema provee un acceso fácil y rápido, provee seguridad, gran capacidad de almacenamiento, el uso de base de datos y la posibilidad de ver las imágenes al mismo tiempo por muchas personas. Este PACS integra las diferentes modalidades de imagen con sistemas administrativos como son el GIS y el RIS. Las modalidades que se conocen son la angiografía por sustracción digital, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la medicina nuclear, el ultrasonido y las radiografías. El GIS es el sistema de información hospitalario, el RIS es el sistema de información radiológico. También este PACS puede comunicar con otros hospitales o con la casa de radiólogo en el caso de que informe la radiografía a distancia. Un PACS está compuesto por los distintos sistemas de adquisición de imagen en las diferentes modalidades. Redes de comunicación que permiten la transmisión de estos datos, la utilización de bases de datos que ayudan a enriquecer la imagen diagnóstica cuando el radiólogo o el tecnólogo, por ejemplo, utiliza datos de laboratorio, puede consultar la ficha clínica, puede adjuntar imágenes anteriores, en fin, todo esto, todo el uso de esta base de datos mejora mucho el trabajo hoy en día. Están las estaciones de trabajo, que son básicamente la estación de visualización que utiliza el tecnólogo médico para dar los últimos retoques a la imagen antes de subirla al sistema. Están las estaciones de trabajo diagnósticas que permiten al radiólogo informar el examen. Están las estaciones de transcripción de los informes orales a escrito y las estaciones de visualización por parte de los médicos que solicitan la radiografía desde cualquier punto del hospital. Estas imágenes también tienen que almacenarse. Al igual que antes las radiografías se almacenaban en sobres, hoy en día se almacenan en discos ópticos o discos duros. También componen el PACS las impresoras láser que se utilizan para dejar una copia física de una imagen cuando ésta debe ser llevada a un punto que no está comunicado con el PACS.
En general el PACS tiende a evitar la impresión de películas. Una imagen digital está formada por múltiples elementos llamados píxeles, ¿ya? Cada imagen digital tiene miles o millones de píxeles, pero estos píxeles no los vemos por nuestras limitaciones visuales, de tal modo que la imagen la observamos como un todo continuo. Las imágenes digitales se representan en un ordenamiento de filas y columnas llamada matriz. Esta matriz está formada por múltiples elementos individuales llamados píxeles. A su vez, cada píxel representa un color, un tono de gris, una gama del gris. Por lo tanto, representa el contraste de la imagen, ¿ya? Son tantos los valores que puede tener este píxel que si los comparamos con el sistema convencional, recuerden que las densidades útiles para el diagnóstico estaban comprendidas entre densidades de 1 y 2. Bueno, en el caso de las radiografías digitales, la información va desde un mínimo hasta un máximo, pasando por cientos de tonalidades que representan lo que se llama rango dinámico. Este rango dinámico es tan grande que nuestro ojo no puede observar esta cantidad de tonalidades. Por lo tanto, debemos recurrir a la herramienta llamada ventana. La ventana tiene una amplitud y tiene un nivel. El ojo humano no puede distinguir más de 32 niveles de gris en una imagen. Bueno, estos niveles de gris, que en este caso van de 32 a 64, están dispuestos en este punto de la escala de contrastes, ¿ya? Del rango dinámico. Este nivel lo constituye el nivel de ventana. En este otro ejemplo, el nivel de ventana es superior y el ancho de ventana va de 1024 a 2048. Obviamente, en este punto tenemos una gran cantidad de grises, 1024 tonalidades distintas del gris. Nosotros no podemos distinguir esas tonalidades, pero para efectos prácticos podemos fijar este nivel de ventana en diferentes lugares y a través de filtros que aplica el sistema, la imagen se hace visible según lo que queramos observar. Esta es una matriz de pocos píxeles que nos muestra una imagen con muy poco detalle. Tenemos que adivinar lo que hay aquí. Bueno, la misma cacatúa ahora está observada por una matriz o está representada en una matriz de mayor cantidad de píxeles, por lo tanto el detalle se percibe con mayor facilidad. Las radiografías digitales se pueden clasificar como radiografías digitales propiamente tal, o radiografías digitalizadas, ¿ya? O radiografías computarizadas. Las radiografías digitales pueden ser obtenidas a través de un CCD o también por sistemas que utilizan los llamados paneles planos. Veamos los primeros, que son las radiografías obtenidas por los sistemas CCD.
En el sistema CCD, el haz de rayos X incide con una pantalla intensificadora de yoduro de cesio generalmente y transforma esta energía en luz visible. Esta luz visible es dirigida hacia un sistema de lentes que la concentra en una superficie menor que ilumina a este chip llamado CCD. Estos CCD son pequeñísimos, de un par de centímetros a lo más, un par de centímetros cuadrados. También los CCD pueden recibir la luz proveniente de varias pantallas fluorescentes que se unen para formar esta superficie mayor y a través de fibra óptica reducen la luminosidad que dirigen hacia el CCD. La respuesta a un CCD, recuerden que es lineal, rango dinámico, comparada con la respuesta de un sistema convencional, que es sigmoidea. Los sistemas basados en detectores de panel plano. Estos sistemas son de dos tipos: los detectores que utilizan el silicio y los detectores que utilizan el selenio. Los primeros realizan una conversión indirecta de los rayos X en radiografía digital y los segundos realizan una conversión directa. Aquí se entiende mejor. En el primer sistema, los rayos X inciden sobre una pantalla de yoduro de cesio. Esta transforma los rayos X absorbidos en luz que dirige a la matriz de diodos de silicio y estos a su vez producen la imagen digital. En los sistemas que utilizan el selenio no está presente este elemento fluorescente, sino que los rayos X interaccionan inmediatamente con los diodos que conforman la matriz de selenio y la transforman en imagen digital. ¿Qué sucede cuando los rayos X llegan al detector? En este corte vemos que los rayos X inciden en la pantalla de yoduro de cesio. Esta transforma la energía X absorbida en fotones luminosos y estos fotones luminosos son captados por la matriz de silicio que está aquí dispuesta, ¿ya? Esta matriz de silicio contiene múltiples píxeles, ¿ya? Y en cada esquina de los píxeles van dispuesta la electrónica que guarda, en el caso de los condensadores, la energía eléctrica, las cargas eléctricas, y el transistor
que lee esta carga eléctrica y la transforma en una señal que posteriormente va a ser digitalizada. En el caso de los electrones sin conversión, o sea, en el caso de los detectores que no utilizan la conversión del yoduro de cesio, reciben directamente la energía X, y estos rayos X producen movimientos de cargas eléctricas en los fotodiodos de selenio amorfo, y estos píxeles, al igual que los anteriores, contienen los elementos que, en el caso del condensador, guarda la energía eléctrica, y el transistor la lee, hace la veces de interruptor, lee esta energía eléctrica y la transforma finalmente a través de un convertidor análogo digital en señal digital que va a formar la imagen radiológica. Resumiendo, las radiografías digitales pueden obtenerse de tres formas: a través de los CCD, a través de los paneles planos indirectos o a través de los paneles planos directos. En el caso del CCD, es un sistema indirecto porque utiliza una pantalla intensificadora yoduro de cesio para transformar los rayos X en luz, y es esta luz la que capta el sistema óptico de lentes o de fibra y que lleva finalmente al CCD. En el caso de los paneles planos indirectos, también utilizan la pantalla yoduro de cesio. Esta pantalla de yoduro de cesio envía la luz a la matriz de fotodiodos, que la transforma en señal eléctrica que lee un transistor llamado TFT. Los paneles planos directos no utilizan la pantalla intensificadora y hacen inmediatamente la conversión de los rayos X en una carga eléctrica que posteriormente va a ser leída por el transistor de película fina llamado TFT. La radiografía digitalizada o radiografía computarizada utiliza chasis. Estos chasis contienen un elemento en su interior fotosensible similar a una pantalla reforzadora que debe ser leída una vez expuesta por los rayos X en un digitalizador, y que posteriormente se va a transformar en imagen visible en un monitor. Cuando hacemos una radiografía, el elemento sensible de este fósforo recibe la energía de los rayos X y la guarda en lo que se llaman trampas electrónicas. Esta energía constituye la imagen latente. Esta imagen latente puede permanecer horas o días hasta decaer y desaparecer por completo. Obviamente a nosotros no nos interesa esperar horas o días. Entonces necesitamos sacar esta energía entrampada
rápidamente para obtener la imagen, y esto se consigue con una energía luminosa provista por un láser que desentrampa estos electrones, y en este proceso hay emisión de luz azul o ultravioleta que posteriormente va a constituir la imagen digital. En esta imagen podemos ver con mayor claridad lo que sucede eh, con el material sensible del fósforo fotoestimulable. El material lo constituye el fluorobromuro de bario activado con europio. Los rayos X que llegan a este material excitan electrones de la banda de valencia del europio digo, y estos electrones son dirigidos hacia la banda de conducción para luego decaer muchos de ellos en un nivel intermedio entre estas dos bandas y quedar atrapados aquí por mucho tiempo. Banda de valencia, banda de conducción, probablemente nunca lo hayan escuchado esto. Bueno, cuando se unen muchos átomos de un material para formar un cristal, estos niveles individuales de energía de valencia, ¿no es cierto? Los niveles de valencia se unen para conformar una banda de valencia. De igual manera, los niveles que están por sobre el nivel de valencia, hacia donde viajan los electrones cuando se excitan, se unen y forman una banda de conducción. Cuando un láser lee, bombardea este fósforo, es capaz de devolver los electrones que estaban atrapados aquí en este nivel intermedio entre la banda de valencia y la banda de conducción, los desentrampa y los devuelve finalmente al nivel de valencia, y aquí ocurre emisión de luz. Si ustedes se fijan, la energía del láser o la longitud de onda del láser es de 633 nanómetros, y la luz azul tiene una longitud de onda de 400 nanómetros. Bueno, esa diferencia de energía es energía residual que queda en el fósforo una vez leída la imagen y que debe ser eliminada posteriormente a través del borrado de este fósforo. Cuando introducimos el fósforo o el cassette en el sistema lector, este lee el fósforo que lleva en su interior el cassette de esta manera. Un láser recorre de lado a lado a medida que va avanzando este fósforo. Y esta lectura permite la emisión de luz azul. Esta luz azul es captada por un sistema fotomultiplicador que la transforma finalmente en señal eléctrica. Señal eléctrica que es convertida a través del conversor análogo digital en un número. Aquí tenemos una matriz que nos representa la lectura del fósforo. ¿Ya? A medida que se va leyendo el fósforo, se va llenando esta matriz con las diferentes densidades. 10, 10, 10, 8, 2, 5, ¿ya? Todos estos numeritos constituyen la densidad o la imagen latente de rayos X. Esta imagen latente, compuesta hasta aquí por números, ¿no es cierto?, es transformada
en un histograma, es representada en un gráfico llamado histograma. El digitalizador compara este histograma con muchos histogramas que tiene en sus bases de datos, con la imagen que se espera de este histograma y nos muestra en una pantalla la radiografía. Por ejemplo, este histograma corresponde a una imagen de tórax. Esta parte más baja de densidades corresponde a la columna y el mediastino. Aquí donde la curva se eleva representa mayores densidades que corresponden a los pulmones. Además, el sistema nos provee algunos filtros especiales que nos permiten sacar mayor información de la imagen. Como por ejemplo aquí se aplicó un filtro de suavizado que nos permite ver partes blandas que acá no se veían. En otro caso, está aplicado un filtro de resalte de los bordes que nos permiten ver con mayor claridad la corteza del hueso o los límites de las partes blandas. Cuando las radiografías quedan muy negras o muy blancas, también el sistema puede quitarle un grado de ennegrecimiento o sumarle un grado de ennegrecimiento a la información y siempre nos va a mostrar una imagen útil. Estos son algunos de los filtros que existen. Existen muchos otros, pero por el momento es lo que nos interesa. Matriz y resolución están íntimamente ligadas. Una matriz de pocos píxeles es obtenida por un láser ancho, nos provee una imagen bastante mala. Un láser más fino nos permite generar píxeles más finos, por lo tanto una matriz con mayor resolución, mejor visualización del detalle. La cantidad de información que tiene una imagen digital se representa por millones de bytes. Un byte corresponde a 8 bits. Esta imagen es una imagen de 16 millones de bytes que resulta de la multiplicación del alto por el ancho y por la profundidad. ¿Ya? 8 bits constituyen un byte. 8 bits, que no es otra cosa que 2 elevado a la potencia de 8, ¿no es cierto? Y eso da este número, 256. 256 tonalidades del gris en este rango dinámico de esta imagen de tórax. Fíjense las diferencias en densidades o en información que tienen las imágenes según la modalidad. La radiografía de tórax junto a las radiografías computarizadas contienen la mayor información en cuanto a bytes se refiere. Esto es información nomás, no es necesario que se la aprenda. Esto sí es importante. En un sistema de radiografía computarizada Fuji como el que tenemos nosotros en nuestro hospital, existen las posibilidades de leer una imagen en una lectura estándar
o en una lectura de alta definición, ¿ya? La lectura estándar en un chasis o en un fósforo de 14 por 17 pulgadas o de 14 por 14 pulgadas nos provee un tamaño de píxel de 200 micrones. Esto hace que en cada milímetro existan 5 píxeles. Un receptor un poco menor nos provee píxeles menores, lo que da una densidad de 6,7 píxeles por milímetro. Y un receptor menor aún nos provee un píxel de 100 micrones y esto hace que existan 10 píxeles por milímetro. Cuando hacemos la lectura de alta calidad, ¿no es cierto? Todos los tamaños de detectores nos muestran un píxel de 100 milímetros, por lo tanto la densidad de píxel es de 10 píxeles por milímetro. ¿Qué pretendo con esto? No lo olviden que cuando utilizan el receptor menor, la calidad es mayor. Píxeles menores, mejor resolución. Esta es una radiografía tomada con diferentes técnicas y parece igual. No está igual. Hay una que tiene la calidad adecuada y otras dos que no la tienen. Veamos el ejemplo primero. Fue obtenida la radiografía con 40 kilovoltios y 6 MAS. La segunda con 54 kilovoltios y 6 MAS, considerablemente más técnica. Al elevar el kilovoltaje, hacemos que la energía sea mucho más penetrante. Esta otra representa una radiografía con muy baja técnica, 6 veces menos que la primera, y sin embargo todas las radiografías parecen iguales, a pesar de que no están iguales. En el sistema convencional, si tomáramos una radiografía con la técnica inadecuada, al salir de la reveladora obtendríamos este resultado desastroso. La radiografía que tiene baja exposición saldría con muy poca densidad, una radiografía transparente. La radiografía que tiene sobreexposición saldría con una densidad tan grande que impediría distinguir las estructuras. Esta es la radiografía bien tomada. En la radiografía digital, estas diferencias se corrigen automáticamente y una radiografía mal hecha puede parecer como buena. Fíjense, esta realizada con 3 MAS y esta otra con una técnica 10 veces mayor y sin embargo parecen iguales. La radiografía, cuando se presenta en el monitor o en la estación de trabajo de visualización del tecnólogo, presenta algunos parámetros que nos indican si fue bien tomada o no. El número que a ustedes les interesa es este, el número S. Ese número S representa el índice de exposición. El índice de exposición es una medida de la cantidad de radiación que recibió el detector en el centro y por lo tanto nos puede decir indirectamente si la radiografía está tomada con la cantidad adecuada de radiación o no. Este índice de exposición varía según el histograma que utilicemos. Si nosotros aquí en vez de tórax le ponemos a esta radiografía, que es una radiografía de mano, este índice va a ser distinto. También varía este índice con la posición del paciente, con la distancia utilizada, con la calibración del equipo. En fin, cuando ustedes toman una radiografía
en condiciones normales, cuando hacen bien la radiografía, este índice debería ser un indicador de la cantidad de radiación que recibe el paciente. En el caso de nuestro sistema CR Fuji que tenemos en el hospital regional, este índice debe estar comprendido entre 50 y 200. Y este índice es inversamente proporcional a la cantidad de radiación que recibe el detector. Cuando sobrepasa los 200, estamos frente a una radiografía subexpuesta. Cuando este índice está bajo 50, es una radiografía sobreexpuesta. Hay otros equipos en que la lectura es directamente proporcional. Así, por ejemplo, los equipos Philips utilizan un índice directamente proporcional a la cantidad de radiación que recibe el detector. Y esto, dependiendo de la calibración, puede estar comprendido entre 100 y 300 o entre 50 y 150, dependiendo qué velocidad de receptor se utilizó al calibrar el equipo. Todo esto lo van a tener que entender una vez estando en práctica, conociendo directamente los equipos. Al igual que las radiografías convencionales, las radiografías digitales pueden representar algunos artefactos. Los más comunes son el polvo, la suciedad, los arañazos, las imágenes fantasmas y la rotura de los bordes de la platina de imagen por el uso excesivo. También puede ser que el histograma incorrecto nos represente una imagen con artefactos, o los píxeles que se van dañando con el tiempo no muestran información en un área del detector. La alineación del paciente. Esto se refiere a que el paciente debe estar colocado exactamente en el centro del receptor. Cuando la radiografía se toma con el paciente desplazado al centro, la medición del índice de exposición es incorrecta y la imagen obtenida también. La partición. Los chasis se definen según la radiografía si van a ser utilizados para tomar más de una exposición o no. Por ejemplo, cuando utilizamos una radiografía, cuando hacemos una radiografía de mano, el sistema espera encontrar en el detector dos imágenes, la radiografía de mano frontal y la radiografía de mano oblicua. O en el caso de una radiografía de tobillo, busca el tobillo frontal y el tobillo lateral. La partición es de dos imágenes por chasis. La colimación también tiene importancia en el sistema de radiografías convencionales. Mientras más colimamos el haz, mejor es la visualización de la imagen. Cuando usamos detectores CR, el haz debería cumplir completamente el detector. Esta es una radiografía de mano que nos muestra artefactos lineales, ¿ya?, que se producen por el uso excesivo de esta platina. Este receptor, esta pantalla fosforada ha pasado tantas veces por los rodillos que han dejado estas huellas, ¿ya? En todos esos píxeles que conforman la imagen, ahí donde está en blanco no hay información. Esta es una imagen de radiación dispersa. Este fósforo es tan sensible que es capaz de
captar la radiación dispersa que hay en la ejecución de un examen. Cuando ustedes toman una radiografía y van a usar un chasis, no deberían llevar 2 chasis a la sala. Si van a usar 4, deberían llevar 4 y no llevar 6, porque todos los chasis que quedan expuestos a la radiación dispersa y que no son leídos inmediatamente, después cuando sean utilizados van a arrojar esta imagen. Otra imagen, la llamada imagen fantasma. Aquí aparece la silueta de un niño al cual se le ha tomado previamente una radiografía de tórax, probablemente con exceso de técnica, y el sistema de borrado fue incapaz de eliminar toda la energía residual y dejó esta cantidad de imagen que después se va a sumar a la imagen siguiente cuando sea nuevamente utilizado este receptor. En resumen, en las radiografías computarizadas, el sistema detecta primeramente el campo de exposición para construir el histograma. Extrae la señal de los píxeles y a través de diferentes algoritmos los convierte en densidad. Y finalmente el detector tiene que ser borrado para eliminar la imagen, la energía residual que quedó de la diferencia entre la energía del láser y la energía entregada por la luminosidad azul que compone la imagen, ¿no es cierto? Si comparamos los sistemas, el sistema pantalla-película utiliza gadolinio, lantano, itrio y requiere de revelado químico. CR utiliza el fluorohaluro de bario, que puede ser fluorobromuro o fluoroyoduro de bario. Requiere procesado de la imagen. En el caso de la radiografía digital, con paneles de silicio o selenio, la lectura se hace directamente y se envía en pocos segundos al PACS. También los diferentes sistemas representan diferentes resoluciones espaciales. La mayor resolución espacial, por lo tanto la mejor visualización del detalle, se obtiene con los sistemas directos de selenio. Sin embargo, la eficacia en la dosis es mayor en los sistemas tradicionales de pantalla-película. Cuando hacemos una radiografía convencional, podemos darnos cuenta inmediatamente revelada la película de si lo que hicimos estuvo bien o mal. Las imágenes o salen demasiado claras o salen demasiado oscuras según si tienen poca exposición o mucha exposición. La digitalización nos da siempre o casi siempre una imagen buena, puesto que por poseer un rango dinámico se compensa fácilmente esta mala técnica. En los detectores digitales las dosis mayores producen siempre mejor calidad de imagen que las dosis menores. Por lo tanto, existe una tendencia muy peligrosa a aumentar las dosis. Esto no debe ocurrir. Ventajas que tiene la radiología digital. Tiene ventajas sanitarias, económicas, ergonómicas, diagnósticas. En el caso de las ventajas sanitarias, no contamina, puesto que no utiliza productos químicos que luego hay que verter al, no sé, al alcantarillado. Utiliza menores dosis,
Esto lo puse en interrogativo por lo que ya les estaba hablando anteriormente, que existe una tendencia peligrosa a subir las dosis. Debería utilizar menores dosis. Menos repeticiones. Claro, las radiografías salen casi todas buenas, por lo tanto no hay necesidad de repetirlas. Ventajas económicas. Utilizamos menos personal y evitamos la impresión en placas. Y también podemos atender mayor cantidad de público en menor tiempo. Tiene ventajas ergonómicas, puesto que reduce el espacio de las instalaciones y en el caso de las radiografías que se toman con chasis, estos chasis son bastante más livianos que los que contenían las películas tradicionales. Están las ventajas diagnósticas, que tienen que ver sobre todo con la aplicación de filtros y mediciones que puede hacer el observador en la imagen. Permite realizar telemedicina al enviar imágenes a distancia, reduce los tiempos de consulta por la facilidad con que se hacen estas radiografías y también mejora la identificación. Los nombres anteriormente tenían que escribirse manualmente o con algún sistema fotográfico, cosa que no siempre resultaba fácil. Hoy en día la identificación aparece fácilmente en la película. Entre las desventajas que ofrece el sistema está la necesidad de una red informática, ¿ya? Una red estable que no se caiga en mitad del proceso. Artefactos en las zonas de cambio brusco de contraste se refiere a que algunos elementos protésicos pueden alterar la formación de la imagen. Resolución espacial limitada, esto se refiere al tamaño del láser, al diámetro del láser. Láseres de diámetro pequeño producen píxeles pequeños también. Fácil manipulación, los datos pueden ser peligrosamente manipulados de repente y esto es un poco difícil de evitar. En general, para acceder a la información del sistema se requieren claves, pero estas claves, por nuestra idiosincrasia, generalmente se entregan con mucha facilidad a gente que muchas veces carece de escrúpulos y por lo tanto podría manipular las imágenes. Existe la tendencia a subir las dosis, como ya lo habíamos comentado, y la pérdida de información en radiografías subexpuestas, que antes en el sistema convencional había que repetirlas y que hoy pueden ser aceptadas como buenas. Bueno, todo esto permite que personal sin las capacidades adecuadas pueda tomar radiografías.